al primer libro de las Crónicas, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Amén. Recuerda hoy en la mañana, eh, pidiendo el favor de Jehová. En la mañana estaba adentro y estaba pensando en cambiar esto, pero no. Amén. Así que yo creo que algo tiene especial, como siempre, preparado el Señor para nosotros. Dice su palabra en el versículo 9, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Señor, no dudamos que una palabra tuya, Señor, basta para sanar nuestras vidas, Señor. Una palabra tuya basta para llenar nuestro ser, Señor. Aquí estamos con nuestros corazones dispuestos, Señor, a recibir de ti, Señor. Aparta todo estorbo de nuestras vidas, todo prejuicio, Señor, toda acusación del enemigo, Señor, que haya contra nosotros, Padre, y cualquier cosa que quiera desviar nuestra atención, Señor, de tu palabra, Señor, que sea anulada, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, el pasaje de Jabes es un pasaje conocido por todos. Existe un libro que tiene ese título también, La oración de Jabes. Le voy a ser sincero, yo tengo ese libro, pero nunca lo he leído. Amén. Así como muchas cosas que quizás tenemos en casa y que en algún momento por alguna emoción o algo, o por algún impulso, hemos adquirido y solo lo tenemos ahí y ya, solo fue el placer de gastar por algo. Pero ¿por qué se lo digo de esta forma? Porque seguramente muchas de las cosas que se hablan cuando se comparte acerca de Jabes, seguramente están en ese librito. Lo más probable es que así sea, no lo dudo. Bueno, yo estaba jovencito cuando compré ese libro y después compré La oración de Jabes para jóvenes. Tampoco lo leí. Es más, lo presté y no me lo han devuelto. ¿Verdad? Así que, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando se habla de Jabes y por las palabras que quizás el siervo que lleva la palabra menciona, quizás da como a entender como que quizás eso se ha sacado de algún libro o algo, y no. En la palabra usted sabe que encontramos riqueza de Dios, y no importa si solo es un versículo, si solo es una palabra, siempre vamos a encontrar algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y en ese sentido, pues hoy en la mañana yo estaba un poco, no en conflicto, sino, y justamente este pasaje también se tocó en la mañana. Yo decía: Señor, no quiero que esto parezca como que yo en mi carne le quiero dar continuidad a lo que tú hablaste hoy en la mañana, pero es difícil cuando el Señor le dice a uno y lo agarra del cuello o de la nariz
y le dice, no, por acá nos vamos a ir. Entonces hay que ser obediente, y por esa obediencia, como nos cuesta ser obedientes, es que estoy un poco temblando aquí. Amén. Entonces, de Jabes no se dice mucho, y el pasaje de Jabes es específico. Se menciona un hombre que su madre dice que le llamó Jabes porque lo dio a luz con mucho dolor. Y después hay un corte severo, se pasa al siguiente versículo, y solo se menciona que Jabes invocó a Dios, le pidió, y Dios le respondió su petición. Amén. Ahora bien, cuando vemos ese pasaje y comenzamos a ver cada una de las palabras que hay ahí, encontramos mucha sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros seguimos encadenados a algo, seguimos arrastrando algo, y nuestras peticiones a Dios son muy difíciles de confesar o de llevar delante de Él. Una cosa muy importante, y hay varias cuestiones que pude notar en este pasaje. Primero, que acerca de Jabes, la palabra o la escritura no especifica si Jabes era una buena persona o una mala persona. La bendición que encontramos cuando se menciona a Jabes es que cuando vemos la escritura y vemos el título del capítulo 4, se menciona a los descendientes de Judá. Amén. Entonces, Jabes forma parte de toda esa descendencia de Judá. Y otra cosa muy importante, no se dice más después de que Dios le concedió la petición a Jabes. Pero sí hay unas palabras claves en ese pasaje que nos enseñan todo lo que pasó en la vida de este hombre. Yo le voy a leer algunas versiones de este capítulo, de estos versículos, para que nos demos cuenta un poco, o para que tengamos un poco más claro de lo que vamos a hablar. Dice esta versión: cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Y Dios le concedió su petición. Dice otra versión: cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. En esa ocasión, Jabes le rogó a Dios diciendo: bendíceme, igual dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal. Y esta última versión dice: Jabes fue más virtuoso que todos sus hermanos. Su mamá dijo: le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal, para que yo no pase sufrimiento. Y Dios le concedió lo que pidió. Amén. Entonces, un cuadro un poco que genera trauma quizás al escucharlo, porque cómo una madre puede ponerle un nombre así a un hijo. Yo estaba tratando de entender, porque al buscar el significado de Jabes, lo encontramos, y Jabes es dolor, en otros significados Jabes es aflicción, pero eso no nos dice mucho. Es decir, está claro lo que dice la madre y está claro lo que significa el nombre, pero ¿por qué? ¿Por qué Jabes? ¿De dónde nace Jabes? ¿De dónde sale Jabes? La palabra como tal, o el sonido como tal de esa palabra. Y la madre le puso ese nombre a él porque en la raíz hebrea, para decir dolor o para pronunciar que algo es muy doloroso,
la pronunciación que se utiliza es parecida a la del nombre de Jabes. Entonces, para que me entienda un poco, ¿sí? Este nombre suena parecido a la palabra hebrea dolor, que es, encontré esto, dice Yavertz, así, ya, un apóstrofe, Berts. Significa que la madre de Jabes estaba gritando de esa forma seguramente cuando lo dio a luz. Y hay otro significado, el original, el de la raíz hebrea, Yavetz, que significa probablemente afligirse y significa también lamentable. ¿Sabe cómo es? Si lo pasáramos al español, es como que cuando nosotros nacimos, nuestra madre haya dicho, ay, me duele, me duele, me duele, me duele, y nos hayan puesto a nosotros, me duele. Eso es, ¿sí? Entonces, había algo acá. Fíjese que otra cuestión que yo encuentro es que seguramente esta era una familia muy singular, porque dice la palabra, y fue Jabes, dice el 10, e invocó Jabes en el 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Significa probablemente que sus hermanos eran igual, eran ilustres. Quizás todos eran ilustres al mismo nivel, pero Jabes llegó a ser más que sus hermanos. Entonces, esa palabra ilustre encierra muchas cosas en la vida de Jabes. Ahora bien, vemos personajes aquí. Vemos a Jabes, vemos a su madre, vemos a sus hermanos, vemos a Dios, pero al padre de Jabes no lo vemos por ningún lado. Amén. ¿Qué autoridad tenía la madre de Jabes como para poder decidir el nombre que le iba a poner a su hijo? Porque no hubo alguien que le dijera ese nombre no. Y aquí es algo muy importante. Así como la oración de una madre es poderosa, amén, así también las palabras de una madre, las palabras no adecuadas de una madre son poderosas para destruir una vida. Así que usted, hermana, que es madre, esta noche seguramente va a escuchar cosas que no le van a agradar, porque seguramente son verdad en su vida. Usted como padre, de igual manera, a muchos nos hace falta autoridad. Y la autoridad que el enemigo seguramente nos ganó, o nos ha ganado, o les ha ganado, ha hecho que se generen muchos problemas en la familia. Amén. Y de igual manera Jabes tuvo la valentía y llegó a un punto en su vida que seguramente él se hartó de todo lo que estaba viviendo. Amén. Así que veamos el primer punto. La madre de Jabes profirió palabras inadecuadas sobre su hijo al llamarlo de tal manera. Palabras inadecuadas. Y aquí estamos hablando de que una madre, en lugar de bendecir a su hijo, lo dejó marcado. Ahora bien, más adelante Dios tiene misericordia y quita toda esa marca que tenía Jabes y lo bendice, como la palabra lo dice. Pero una cuestión, ¿sobre cuántos de nosotros habrán proferido palabras inadecuadas o palabras incorrectas en cualquier momento de nuestra vida, ya sea en nuestra niñez, adolescencia, en nuestra edad de adulto o quizás desde el vientre de nuestras madres? Se profirió una palabra inadecuada contra nosotros. Muchas veces nosotros vivimos en una familia relativamente normal y nunca hemos escuchado nada indebido de nuestros padres hacia nosotros. Pero algunas veces
Y esas son las cosas que tenemos que pedirle a Dios que nos revele y que nos ayude, porque muchos necesitamos libertad. Y a veces han sucedido cosas mientras nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres que quizás nuestra alma escuchó, nuestra alma percibió, nuestra alma sintió, y eso fue lo que marcó, desde antes de nacer, marcó nuestras vidas. Amén. Un ejemplo de eso, aquellos que nos han cuidado demasiado, aquellos que hemos estado bajo la sombra de un padre y una madre cuidadosos en demasía, pero no bajo el orden de Dios. No sé si me explico. Un niño consentido, pues. Entonces, darle todo lo que el niño quiere, tratar de que nadie lo moleste, tratar de que todo en la vida del niño le salga bien, y eso es lo correcto. Pero muchas veces pasamos un límite de las cosas que no se deben hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos de nosotros esa actitud de nuestros padres, del demasiado cuidado, de esa forma inadecuada o no correcta, crea en nosotros personas, o creó en nosotros, en algunos, personas inútiles. ¿Inútiles en qué sentido? En que cuando ya nos toca enfrentarnos a la vida, y es la vida la que se encarga de darnos, como dicen, los golpes, no hayamos qué hacer y somos incapaces de resolver. Amén. Incapaces, vamos a nuestro primer trabajo y creemos que es un caos. Nos encontramos con el primer problema en el trabajo, con el primer problema en la calle, y como nunca nos enseñaron a resolver, nunca nos enseñaron a pensar qué decir, sobre todo, nunca nos enseñaron a pensar antes de hablar. Cosas básicas, hermano, que quizás no nos enseñaron, y que cuando nos toca enfrentarnos a las situaciones nosotros no sabemos qué hacer. ¿Por qué le digo esto? Usted estará diciendo, ¿y qué tiene que ver con Javes? Bueno, porque así como se hace ese cuidado o ese trato que al final no ayuda en nada a un hijo, a un niño, a una niña cuando ya sea adulto, de igual manera pueden venir palabras, o pudieron venir palabras a nosotros que dejaron marcadas nuestras vidas. Por ejemplo, ¿a quién? Espero que a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero hay personas que les han dicho que ojalá y que hubiera sido mejor que no hubieran nacido. Hay personas que les han dicho que nunca van a llegar a hacer nada y han pronosticado para ellos fracaso. Y oiga, mientras estaba en el colegio, bueno, para todos aquellos que no éramos buena pieza, no se nos pronosticaba nada bueno, ¿sí? Pero una vez alguien de ahí comenzó a hablar, ya eran los últimos días y ya iba a ser la graduación y toda la cosa. Yo estaba todavía en ese proceso en que me voy con el Señor o me quedo donde estoy. Entonces, esta persona comenzó a decir, él en un tono indignado, de indignación, comenzó a decir que ya iba a ser el último día, que esperaba lo mejor, que nos deseaba lo mejor, pero que estaba consciente de que muchos de nosotros no íbamos a llegar a hacer nada en la vida, por nuestra forma de ser, de comportarnos, de que no habíamos madurado, de que no teníamos nada de cristianos. Bueno, y el que encabezaba esa lista, pues es aquí su servidor. Amén. En ese momento yo estaba escuchando y yo estaba consciente que ese hombre quizás no era correcto lo que estaba diciendo, pero sí estaba diciendo una verdad.
porque así como yo llevaba mi vida, realmente no iba para ningún lado. Pero otra cosa muy importante, yo no estaba en una institución donde no se conocieran los principios de Dios. Entonces, si se conocen los principios de Dios, este tipo de palabras así se pueden dar a manera de consejo, pero no a manera de marcar a alguien. Y muchos de los que estábamos ahí oyendo, estábamos conscientes de que eso era verdad. Pero algo también muy importante, que esas palabras quedan retumbando en la mente de uno. Retumbando, ¿por qué? Porque le introducen en el alma a uno, le introducen temor. Porque viene uno de escuchar durante toda su vida cosas incorrectas, cosas malas, para que una persona ajena siga con lo mismo, siga con la misma tendencia. Y lo peor de todo, cuando en serio el rumbo de la vida de uno está tomando ese camino. Qué tremendo es. Tremendo porque uno quisiera cambiar la situación, uno quisiera cambiar el caminar, uno quisiera cambiar el rumbo de la vida que está llevando, y uno se comienza a dar cuenta que únicamente es Dios el que le puede ayudar a uno. Amén. Entonces, vea esto, la madre de Jabes profirió palabras inadecuadas sobre él. Es decir, a esta israelita, a esta también descendiente de Judá, no se le pudo ocurrir otra cosa mejor que ponerle a su hijo, tal como a ella le había sucedido, de una manera mala. El dolor que la madre sintió al momento del parto lo transfirió al alma de su hijo. Y eso es algo muy peligroso, porque ahora que estamos en Cristo, amén, ahora que estamos en Cristo, sabemos que nuestras palabras tienen poder. Poder para atar y desatar. Poder para abrir y cerrar. Poder para bendecir y también poder para maldecir. Entonces, esta madre hay que entenderla también. Seguramente el parto, un parto natural sobre todo, no debe ser algo tan agradable. Debe haber mucho dolor, y pues las expresiones de las mujeres cuando están en un parto natural, pues se nota que no es nada agradable, ¿verdad? Amén. Ahora, este dolor o esto que hizo su madre al transferir al alma de su hijo, ese dolor, eso o ese nombre le hacía recordar cada vez que podía a este hombre esa situación. Siempre el recuerdo o siempre esa situación se le iba a estar repitiendo a este hombre. Es decir, toda su vida, el recuerdo de que él había generado o había causado dolor por su nacimiento estaba ahí presente. A donde iba, dolor. A donde iba, aflicción. A donde iba, tú eres el que su madre tuvo dolor cuando te tuvo. Tú eres, ¿verdad? Y así en toda su vida. Ahora, no se dice en la palabra, como le decía hace un momento, no se dice si Jabes era bueno o era malo, si tenía testimonio o no. Y yo me alegraba por eso, porque hay muchas cosas que solo son entre Dios y sus hijos y no le competen a nadie más. Y cómo es nuestra alma de engañosa, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestra alma o en nuestro interior hay tantas cosas desagradables, y llega un momento en que Dios se comienza a mostrar a nuestras vidas y nos comienza a bendecir, y nosotros en una manera de
de rechazo quizás. Le hemos dicho a Dios alguna vez: Señor, no me bendigas, no me siento bien que me bendigas, porque he sido esto, he sido lo otro, hago esto aún, todavía no he cambiado. Y tiene que venir el Señor y decirnos, te bendigo, o sea, te bendigo porque a mí me place bendecirte, en lo que sea. No solo estoy hablando de cosas materiales o de cosas, no. Porque a veces uno puede ver la mano de Dios en todo lo que uno hace. No necesariamente tiene que estar recibiendo uno dinero o aplausos o estar recibiendo cualquier otra cosa de la gente. Amén. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios le concede o les ha concedido las peticiones a algunos hermanos? Sobre todo aquellos que usted y yo creemos que no tienen testimonio. Amén. O nunca se ha preguntado. No me conteste. Entonces, yo alguna vez, muchas veces me he preguntado: Señor, yo no es que no quiera que bendigas al hermano. No es que esté desagradado o envidioso. Pero quisiera entender por qué. Bueno, y viene la palabra: ¿y a ti qué? ¿Te interesa? Amén. Es cierto, hermano. Muchas veces nosotros nos ponemos en una postura de jueces cuando ni siquiera llenamos las cuestiones básicas o mínimas, mejor dicho, que la Escritura requiere para ser agradables. Igual podrían decir de nosotros: pero es que yo conozco a Carlos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se encontró $1 en la calle si no se lo merece? Porque ya me ha pasado. Le voy a contar un testimonio. Un día camino al trabajo, hace unos días, hace como un año, un poco más de un año. Un día camino al trabajo, primero voy a dejar a mi hijo al lugar donde se queda, que lo están cuidando, y cuando me voy caminando, allá hay una señora que vende panes de todo: panes con huevo, panes con frijoles, panes con aguacate y queso. Y yo, solo andaba justo para el almuerzo de ese día, y sabía que si gastaba iba a comprar cualquier cosa menos comida normal. Pero no, o sea, yo tenía que comer y yo, bueno, lo voy a hacer. Y saqué de los $3 que andaba, saqué uno. Y ahí llevaba yo mis 4 panes con aguacate y queso para tomármelos con café. Entonces en el camino iba pensando, iba caminando hacia abajo, iba pensando: bueno, ojalá que estos 4 panes me llenen. Y o me los voy a comer cada 2 horas para que en el almuerzo yo esté tranquilo y aguante hasta la cena. Y no sé, son las cosas que Dios le hace sentir a uno, pero yo iba caminando y literalmente, como iba viendo hacia abajo, justamente ahí me encontré $1. Entonces el sentimiento o lo que Dios me hizo sentir, para cualquiera es insignificante, pero para mí fue grande, porque el sentimiento que Dios me puso, el sentir, era que Él me estaba invitando a desayunar. Y yo estaba feliz porque yo vi el $1 y ni lento ni perezoso. Me agaché, lo agarré y ¿Y sabe por qué lo hice también? Porque era bien temprano, no habían personas, ¿sí? No habían personas en la calle, entonces ese $1 era para mí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces así es, no lo merecemos y el Señor nos bendice. No lo merecemos. En nuestro corazón hay una pequeña petición o una gran petición y el Señor viene y la concede. No importa el medio, Él se encarga de todo y lo hace bien y lo hace perfecto. Amén.
Amén. Dios es fiel, siempre va a ser fiel. El siguiente punto, Jabes llegó a ser más ilustre. Amén. Más ilustre. Quizás Jabes estaba al mismo nivel de todos sus hermanos, pero quizás no gozaba del mismo bienestar que todos ellos. Porque por el nombre que tenía, seguramente toda su vida era un malestar. Amén. ¿Quiénes habrán sido sus hermanos? ¿Y por qué la Escritura hace esa referencia, o por qué la Escritura hace referencia a esa comparación entre Jabes y sus hermanos? ¿Usted ya ha meditado en eso? ¿Por qué la Escritura menciona, separa a Jabes, pone a sus hermanos y dice, Jabes fue más ilustre? Porque esa palabra ilustre, para que nosotros podamos entender qué era lo que pasó o qué fue lo que sucedió en la vida de Jabes y por qué Dios le concedió su petición, tenemos que conocer que ilustre en su significado y en el buen sentido de esta palabra, esto quiere decir numeroso, rico y honorable. Eso es cuando la palabra llama a Jabes ilustre. Lo describe como alguien, o como es ilustre significa numeroso, describe a la persona como alguien rica y como alguien honorable. Entonces, cualquier cosa que se haya perdido en la vida de Jabes, por el nombre que le pusieron, por lo que pusieron sobre él, pusieron sobre él una carga que no le correspondía, o pusieron sobre él una culpa que no era de él. Entonces después el Señor lo hace honorable. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Bueno, nos lleva a 7 cosas de cómo fue que se transformó o en qué se transformó Jabes. Y la primera es que Jabes fue más distinguido que todos sus hermanos. Si se fija, de toda esa familia o de todo mientras se comienza a decir o a listar todos los descendientes, toda la descendencia de Judá, cuando llegan a la parte de Jabes solo se menciona su nombre, no se mencionan los nombres de sus hermanos. Amén. No se menciona tampoco, no se menciona tampoco el nombre de su madre en esos 2 versículos. Amén. Fue más distinguido, fue más estimado que sus hermanos, tenía más estima. Y ahora, algo muy importante, hermano, ahora somos pueblo de Dios, amén. Usted sabe a través de la Escritura que somos un real sacerdocio ahora, somos un pueblo escogido por Dios. Entonces, eso nos convierte a nosotros también en personas o en hijos más distinguidos. Tal vez usted hacia su interior seguramente no se ha dado cuenta que hoy usted es especial para Dios y para muchos en la congregación y seguramente para muchos allá afuera. Y es por eso mismo, porque el Señor se ha acercado a nosotros, ha visto nuestro clamor y nuestra condición y Él nos ha convertido en hijos distinguidos y con una estima superior a la de cualquiera allá afuera. Porque esa gracia que Dios ha puesto sobre usted y sobre mí, que es inexplicable, ha tenido un precio y ha sido el precio de la sangre de su Hijo. Yo a veces platicamos con mi esposa y como uno sabe cómo es uno, ¿verdad? Amén. Y a veces le digo a mi esposa, yo le comento cosas y le digo,
mira, es que realmente esa persona es difícil, difícil, difícil. Y yo no sé cómo es que yo, siendo como soy también, no le caigo mal. O yo no sé cómo esa persona que con todos es duro o dura, pero conmigo es una tranquilidad y es una paz, es una ternura, no, eso no, pero por lo menos sí un respeto. Entonces yo le digo, mira, a veces yo me quedo asombrado porque sé el tipo de personas que son, sé quiénes son, cómo hablan, cómo piensan, yo sé. Y que, y que el hecho de que yo, siendo también con un carácter o con una forma de ser bien cortante, o que a veces le pongo los límites a la gente allá afuera, se pueda llevar bien conmigo, pero es esa gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. No es que nosotros seamos especiales, porque si usted me conoce, si usted no me conociera y me ve en la calle, seguramente ni me saluda ni me dirige la palabra. Pero como hoy me conoce y como estamos entre hermanos, amén, y nos llevamos bien y nos amamos en el amor de Cristo y aleluya, gloria a Dios, por eso. Pero allá afuera, eso es difícil. Dice aquí, fue más noble que sus hermanos. Y todas estas cosas que le voy a mencionar acerca de Jabes solo me hacen recordar el pasaje de la mujer virtuosa como figura de nosotros siendo la iglesia. Amén. Porque mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una vez iba pasando, no sé si iba pasando por aquí o me contaron que en la reunión de damas estaban hablando acerca de la mujer virtuosa. No, me contaron. No, no me contaron, estaban comentando y yo escuché, así fue. Estaban comentando días después y yo escuché. Y que en esa enseñanza de la mujer virtuosa habían compartido o habían mencionado que a cada paso de la mujer virtuosa las huestes y las potestades se hacen a un lado. Entonces yo me ponía a pensar, realmente esa actitud o esa gracia, ese milagro de esa mujer virtuosa que describe la palabra y que a cada paso que ella da, toda tiniebla, toda hueste de maldad se hace a un lado y no puede prevalecer contra ella, realmente es una virtud que nosotros logramos alcanzar como hijos cuando realmente tenemos total dependencia de Dios. Y nos volvemos eso, virtuosos. Porque así, en otras versiones, así se le menciona a Jabes, que Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Entonces, también fue más noble, fue de mucha estima, fue honrado. Todo en torno a él fue multiplicado y fue riquísimo, de acuerdo a la definición que da la palabra ilustre. Amén. Ahora bien, ya conocemos todo esto de Jabes, ya vimos algunos ejemplos y ahora sí, va la oración de Jabes y este es el punto clave en la vida de Jabes. Es la oportunidad de Jabes de estar frente a Dios, de acercarse a Dios y poner su petición delante de Él. Una cosa muy importante, hermanos, nosotros leemos literalmente aquí y creemos que toda esa oración, que esa pequeña oración solo enmarca la vida de Jabes. Pero yo encuentro que Jabes fue una persona sabia, porque primero Jabes rompió cualquier maldición sobre su vida y sobre los suyos al hacer esta oración.
Cuando dice ensancha mis territorios, Él no está pidiendo que ensanche sus territorios para Él. Seguramente Él está viendo a futuro o está viendo el presente, si tenía familia en ese momento o si no la tenía, estaba viendo hacia adelante y no quería que esas maldiciones o que ese peso, que esa culpa que Él tenía, que fuera a ser transferida también a sus descendientes, si es que tuvo descendencia. Pero si pidió así, seguramente en los planes de Él y quizás en los planes de Dios estaba que tuviera descendencia. Entonces, Jabes rompió esa maldición sobre su vida. Y una cosa muy importante, vemos aquí la oración de Jabes y vemos un testimonio de fe en la vida de Jabes, pero también nosotros debemos estar conscientes de algo, que Dios nunca está desconocedor de nuestras situaciones difíciles. Dios siempre está pendiente de nosotros. Que muchas veces la impaciencia o que muchas veces el dolor extremo que quizás alguien está sintiendo por alguna situación es muy fuerte, sí, seguramente sí, pero Dios a su momento va a llegar con la paz que nosotros necesitamos y seguramente con el milagro o con la petición que necesitamos sea concedida. Amén. Dios fue el auxilio de Jabes al concederle su petición. Y me gusta este versículo porque es puntual. Así como oíamos ahora en la mañana, ¿verdad? Que la oración de Jabes fue específica. Me gusta porque son como las pláticas que a mí me gustan tener, como por ejemplo con mi hermano Eduardo, cuando nos escribíamos aquí, no aquí en la iglesia, ¿verdad? Sino que afuera. Mi hermano Eduardo, mira, ¿en qué va tal alabanza? Yo le respondía, en do o en re, en la nota que fuera. Y eso era todo. Entonces, pero ahí ya nos habíamos dicho muchas cosas, que yo ya sabía qué alabanza íbamos a ensayar o qué alabanza íbamos a tocar, que él iba a sacar los acordes o yo iba a sacar los acordes y después los íbamos a comparar. Cuando usted ya conoce a alguien, pueden ser 2 palabras, 3 palabras, pero usted con esa persona que ya conoce, ya sabe todo de la otra persona y la otra persona sabe todo lo de usted. Y así fue esta oración. Fue dirigida al Dios omnipotente y la respuesta, y Dios le concedió lo que pidió. Ahí no dice, y Dios le concedió lo que pidió porque Jabes estaba traumatizado, el pobre, o porque Jabes demostró que era una persona buena, o porque Jabes realmente caminaba con Dios, etcétera, etcétera. No. Y entendamos, a mí me costó entenderlo, porque tenía demasiadas ataduras de pecado y de señalamientos y toda la cosa. Pero Dios me enseñó algo. Dios nos bendice porque somos hijos y concede nuestras peticiones porque somos honorables delante de Él. Porque el honor que nosotros ahora tenemos nos lo ha dado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ese es el honor que nosotros tenemos. No tenemos nada más. Ahora bien, Dios quiere hacernos libres de todas aquellas maldiciones que quizás sin saberlo están sobre nosotros, sin saberlo. Tuve que hablar hace unos años con un hermano y le decía a este hermano,
usted lo va a escuchar ridículo lo que le voy a contar, pero para mí era una cosa que estaba demasiado aferrada a mi vida. Tengo este problema, le decía. Me pasa que yo desde pequeño, toda la vida escuché que yo cada vez que agarraba algo, solo era para arruinarlo. Y así era de adulto, ¿sí? De adulto, era como que las cosas funcionando, estaban bien, perfectas, pero solo era que yo agarrara las cosas, se le comenzaban a caer los botones, se le comenzaba a caer la pantalla, se comenzaba a hacer eso así. Y es tremendo porque yo vivía con eso. Y uno hasta eso en sus relaciones interpersonales lo aplica. A veces uno se hace a un lado mejor, o mejor se esconde, o mejor quisiera que no me pidieran mi opinión. Y para mí era algo, y yo se lo tenía que decir a alguien, porque ese para mí era un problema grave. Porque después, años después, vengo yo, me caso, estoy en la casa, y todas las cosas, es decir, yo por tratar de arreglar las cosas, hoy las arruino más. Y este hermano oró por mí y el Señor pues desde ese momento hizo su obra. Hoy ya no arruino las cosas, lo único que se me revientan son las cuerdas de la guitarra, pero ese es por el uso, amén, amén, sí. O quiebro los platos de la batería, las baquetas, pero eso es por el uso, no es por el mal uso. Entonces, cosas ridículas, hermano. Esto es, usted lo oye y usted se lo dice a alguien normal y le va a decir, el que les contó eso está loco. Pero para mí era algo difícil. Así como darle un beso a mi pastor. Yo siendo pequeño y la primera vez que él se me acercó para darme un beso, un ósculo santo, para mí fue como, me quedé así. Cuando me abrazó, yo no lo pude abrazar, porque yo me estaba preguntando, ¿y esto qué es? Y no le estoy diciendo de que solo recibí maltratos y todo eso, no, pero yo no estaba acostumbrado ni a ver eso, ni a sentir eso. Y poco a poco el Señor le va dando a uno esa libertad, le va quitando a uno esa suciedad también, porque algo muy importante, para los impuros, todas las cosas les son impuras. Entonces viene un proceso de restauración, de renovación en la vida. Y bueno, yo creo que al pastor me lo he encontrado en la calle y no me ha importado. Creo que lo he saludado como lo saludo aquí. Y sin ninguna cuestión en la mente ya ni nada, total libertad. Entonces, le conté un poco eso del testimonio, de que arruinaba todo y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces sobre nosotros han dicho cosas que no se deben. Y eso lo traemos arrastrando. Y usted que aún no tiene hijos, hermana, hermano, ore para que antes de tener hijos, todas esas maldiciones sean quebrantadas. Amén. Porque no puede ser posible que nosotros estemos conscientes que en nosotros hay algo y que estamos viendo el futuro para crear una familia y querramos que nuestra descendencia siga en lo mismo. Amén. Si usted no conocía esta palabra antes de tener a sus hijos y hoy usted tiene hijos, usted tiene la oportunidad, tal vez no hoy, tal vez no ahora en el altar, pero sí en su casa, de orar por sus hijos
y de romper cualquier cosa que usted sabe y que está consciente que usted se la ha heredado a ellos. Amén. Y para finalizar, Dios está atento a nuestro clamor. Y veamos segundo libro de Samuel 22:7. Dice aquí rápido: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí estamos escuchando a David orando. Y dice David, y mi clamor llegó a sus oídos. Y dice el versículo 10 del primer libro de Crónicas, y le otorgó Dios lo que pidió. Y ese es el título de esta enseñanza. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuál es su petición, hermano? ¿Cuál es su petición? ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? ¿O usted se imagina que Dios lo creó a usted para vivir en miseria? Y no le estoy hablando de una cuestión de prosperidad económica, no, de una vida. Jabes tenía seguramente una vida miserable por ese nombre que tenía, por ese recordatorio que tenía desde pequeño, por esa cosa que andaba arrastrando Jabes. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? Pero Jabes se acercó a Dios, pidió el favor de Jehová y Dios le otorgó lo que pidió. Así que estamos a tiempo y debemos de tener fe también, porque Dios no quiere que estemos a un lado como paralíticos. Dios no quiere que nosotros estemos esperando a que alguien nos lance ahí en Betesda. Dios no quiere que sigamos siendo ciegos. Dios no quiere que estemos bajo una cobertura que no sea la de Él, y quiere darnos libertad. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios. Y que el Señor sea propicio a nuestras vidas. Porque quizás muchas veces hemos sentido que ya no hay esperanza para nosotros. Seguramente Jabes ya estaba harto. Quizás quería liberarse de ese peso. Porque quizás en el caso de Jabes era ese nombre tan desagradable que habían puesto sobre él. Quizás en el caso de nosotros es una situación tan desagradable la que está, y que por momentos creemos que mejora, pero después vuelve con la misma intensidad o quizás peor. Y muchas veces ni sabemos por qué es, porque quizás el origen es otra cosa que desconocemos. Pero el Señor está aquí. Está con su aceite. Señor, tú estás aquí.
Señor, y así como aquel que estaba tirado en el camino, Señor. Señor, porque había sido víctima del ataque de unos ladrones. Señor, y tú has venido con tu aceite, Señor, a quitar, a sanar toda herida, a quitar toda infección, Señor. Señor, y a traer sanidad del alma, Padre. Señor, porque eso es lo que quieres. Señor, no solo el testimonio, Padre. No solo que testifiquemos, Señor, que tú eres fiel, Señor, sino que tu nombre sea honrado, Señor, sea glorificado. Señor, y qué mejor cosa que digan de tus hijos es que a Él el Señor le ha ayudado, es que a ella el Señor la ha hecho libre, es que a ellos el Señor les ha quitado el dolor. Señor, gracias por tu fidelidad. Señor, y cualquier cosa que haya en nuestro interior, Padre, todo dolor, todo recuerdo, Señor, toda palabra, Señor, toda actitud, Señor, en el nombre de Jesús, toda amargura, Señor, toda pena y toda acusación, Señor, que sea quitada de nuestras vidas, Padre. Señor, porque ya no vivimos nosotros, Señor, sino que tu Hijo vive en nosotros. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Y majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, amor me cambia al habitar en presencia de tu